Le damos la bienvenida a Roberto Briceño León, es el director del Observatorio Venezolano de Violencia, que ha presentado hoy este informe. Buenas tardes, señor Briceño León, bienvenido. Buenas tardes, Jason. Saludo para ti y para tu audiencia. Bueno, Venezuela sigue en el deshonroso lugar del segundo país más violento del mundo. ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de estas cifras, estos 26.616 venezolanos muertos en 2017 de forma violenta? En Venezuela se están sumando en el año 2017 dos tipos de factores distintos para provocar la situación de violencia y de homicidios que tenemos en el país. Por un lado ha estado la situación económica, la escasez, la carencia de productos básicos de alimentos, que ha generado diversas formas de violencia. Ha generado saqueos, que es las formas más vistosas, pero ha generado también problemas muy graves a lo interno de la familia, incluso de violencia doméstica, porque las familias no tienen mucho que comer y se dan conflictos y se castigan a los niños porque comen más de lo debido. Una situación totalmente inédita en Venezuela e inédita incluso en la época reciente de crecimiento de los homicidios. El segundo componente tiene que ver con lo que pudiéramos llamar la destrucción institucional, la destrucción de la institucionalidad democrática en el país y en Venezuela. Esto tiene al menos dos componentes importantes. Uno es que todo el sentido de la ley, todo el sentido de la norma fue acabado, destruido por una decisión política de revolución, de querer hacer cambios y de querer entonces comunicar la idea de que era necesario, ¿no?, unas nuevas reglas, unas nuevas leyes para la revolución. Sin embargo, lo que ha sucedido es que se ha generado una inmensa impunidad en el país y además se ha creado una institucionalidad paralela. Tenemos en el país dos asambleas nacionales, dos tribunales supremos de justicia, dos fiscalías, y realmente un país que tiene esta situación es muy difícil que pueda controlar la violencia y que pueda controlar el delito. Pero entonces eso ha llevado a una descomposición general, lo que son las policías. Semanalmente renuncian algunos policías a los cuerpos de seguridad porque se van a trabajar al sector privado, porque, bueno, con el sueldo que tienen, escasamente podrán comprar 2 kilos de jamón, como los que mejor pagados están, con el sueldo mensual me refiero. Entonces, ante esa situación tan dramática, muchos se van a trabajar al sector privado para tener un poco mejor de sueldo, y una cantidad importante de policías inclusive han migrado fuera del país. Entonces tenemos una combinación de carencia de acción por parte del gobierno y de las autoridades, y por el otro lado un abuso notable, ¿no?, en el cual pues durante este año tuvimos 15 personas, 15 venezolanos que fueron dados de baja, que fueron asesinados por parte de los cuerpos policiales. Entonces hay una combinación de una inmensa impunidad por un lado y un abuso excesivo de una acción extrajudicial por parte de las policías y de las autoridades por el otro lado. Hay una cifra que preocupa dentro de la ya preocupante cifra de violencia, y es que al menos 5.000, más de 5.335 personas de estas 26.000 murieron a manos de la policía y de cuerpos de seguridad. Esto está directamente relacionado con la represión a las protestas antigubernamentales. No exclusivamente. La violencia del Estado en Venezuela en este año tuvo dos expresiones. Una, la que refieres, que son las protestas sociales, las protestas políticas que se tuvo este año, y en el cual hubo un uso excesivo, desproporcionado, ilegal de la fuerza. Pero las víctimas allí que uno perfecta pueden contabilizar pudieran estar alrededor de 165 personas claramente fallecidas por parte de la acción de los cuerpos policiales. Pero el otro componente es una represión del delito, es lo que se ha llamado, pomposamente llamó el gobierno, las operaciones de liberación del pueblo, que son unas tomas de zonas completas en las cuales se va a perseguir y en las cuales, más que buscar capturar a los delincuentes, ha existido una política clara de aniquilamiento de los presuntos delincuentes, de los presuntos homicidas. Entonces esta situación lleva a esta cifra, una cifra
muy dramática, en el cual, bueno, son 106 personas que cada semana fallecen a manos de la policía, en momentos en que no hay protestas, en momentos en que no hay saqueos, que no hay ninguna eventualidad, se sigue manteniendo por una acción en la cual la ley se ha sustituido por la fuerza, el castigo que está en la Constitución venezolana y que se acepta como el castigo de la cárcel ha sido sustituido por lo que es la fuerza, la violencia. Hacia los posibles presuntos delincuentes sin ningún respeto, no solamente digamos de sus derechos humanos, sino de los elementos básicos de la legalidad en el país. Ahora, la cifra por sí sola es alarmante, pero para que los televidentes lo entiendan mejor, señor Briceño León, comparando los datos de Venezuela con otros países, ¿cuál es la proporción? Bueno, Venezuela aparece como el segundo país más violento después de El Salvador. Es decir, cuando uno toma la tasa de homicidios, una tasa de homicidios de 89 es 3 veces superior a la tasa de homicidios de Brasil. Es al menos 5 veces mayor que la que este año puede cerrar México. Entonces estamos hablando de unas cifras inmensas. Es por lo menos 4 veces mayor de la tasa de homicidios que tiene Colombia. Es decir, en términos absolutos, en términos de número, Venezuela tiene 2 veces y medio más homicidios que Colombia. Claro, cuando uno lo mide en relación a la población, que la población de Colombia es mayor que la de Venezuela, pues bueno, en ese caso, entonces Venezuela tiene 4 veces más homicidios. Entonces, estamos hablando de una situación muy particular y única en un país que ha logrado en tan pocos años pasar de ser un país considerado, ¿no?, hace unos 20 años, 30 años como de los países con menor violencia en América Latina, a ser hoy en día el segundo país con más homicidios, con más criminalidad en el mundo. Porque estamos hablando de la cifra de homicidios, pero cuando uno toma el número de secuestros, de robos, de extorsión, sencillamente son cifras alarmantes y muy superiores a la de cualquier otro país de América Latina, salvo El Salvador, que como sabemos es un país pequeño que ha estado sometido a condiciones de violencia muy fuertes y muy altos. Detrás de Venezuela quedaría Honduras y Jamaica. Es lo más probable que ocurra al final de este año 2017, pero estamos hablando, como digo, de una tasa de 89, cuando otros países, ¿no?, de Sudamérica tienen una cifra completamente distinta y muy inferior a la que lamentablemente presenta Venezuela. Una situación muy lamentable. Gracias, Roberto Briceño León, es director del Observatorio Venezolano de Violencia, quienes hacen este estudio cada año con cifras de los medios de comunicación, de los organismos oficiales y también de diferentes fuentes. Muy amable. Saludos, Jason, para ti y para tu audiencia.